Hola, hola mi gente, reciban un cordial saludo. Gracias por acompañarme en este nuevo análisis. Hoy vamos a hablar de la elección judicial que sacudió a México. Ganó un candidato prácticamente desconocido, Hugo Aguilar Ortiz, mientras que figuras como Lenia Batres y Yasmín Esquivel quedaron atrás. También analizaremos la escandalosa baja participación ciudadana, así como el papel clave de Oaxaca. También abordaremos el tema de los 800 millones de pesos entregados al magisterio. Igualmente hablaremos de los rumores de voto inducido, las denuncias por irregularidades y de los resultados en Veracruz y Durango. Esta es nuestra información. Comencemos señalando que México vivió un hecho sin precedentes, la primera elección directa para renovar a ministros y magistrados del Poder Judicial. Y contra todo pronóstico, el nuevo presidente de la Suprema Corte no fue ninguna de las figuras conocidas que aparecían todos los días en redes, medios o foros. No fue Lenia Batres, no fue Yasmín Esquivel, ni siquiera fue César Gutiérrez, que parecía tener una estructura más amplia. El más votado fue Hugo Aguilar Ortiz. En este sentido, lo que parecía un proceso dominado por los nombres mediáticos terminó siendo una sorpresa total. Aguilar Ortiz, un candidato prácticamente desconocido fuera de círculos jurídicos y académicos, terminó arrasando con más de 210,000 votos, el doble de los que obtuvo César Gutiérrez, y muy por encima de figuras como Lenia y Yasmín. La pregunta que muchos se hacen, ¿cómo pasó esto? Nos damos cuenta que la clave estuvo en un estado que rompió todas las expectativas, Oaxaca. Mientras en casi todo el país hubo una participación baja o mínima, Oaxaca lucía lleno, con filas largas, casillas saturadas y una movilización atípica. Y aquí es donde empieza la polémica, porque coincide con una noticia de apenas unas horas antes de todos los sucesos. El gobierno federal entregó 800 millones de pesos en beneficios al magisterio oaxaqueño, según se informó oficialmente. Como podemos ver, la coincidencia temporal encendió las especulaciones. Hay quienes ya hablan de un voto inducido, de supuestas instrucciones para favorecer al candidato número 34 que correspondía a Hugo Aguilar Ortiz, precisamente. Esto mediante el uso de acordeones distribuidos entre votantes que simpatizan con ese magisterio. La versión no está confirmada, pero circula en redes y medios como un rumor creciente. En este sentido, la diferencia de participación entre estados es lo que llama la atención. Oaxaca, con apenas 4 millones de habitantes, terminó superando en votos a entidades como el Estado de México, que tiene 17 millones, o la Ciudad de México, con más de 10 millones. Es decir, algo fuera de lo común ocurrió ahí. Al respecto, la participación ciudadana total fue de apenas entre 12.57% y el 13.32%, la más baja registrada desde que México implementó la democracia electoral. Y de ese porcentaje, un 10% de los votos fueron nulos y otro 10% fueron boletas en blanco. Es decir, solo alrededor del 10% del padrón participó con voto válido. Un dato alarmante, ¿cierto? Nos damos cuenta que este nivel de abstención es una evidencia del fracaso operativo del INE en su intento de organizar una elección judicial con reglas claras. La gente no entendió cómo votar, no se difundieron los perfiles de manera adecuada y el diseño de las boletas complicó todo. Algunos ciudadanos terminaron votando al azar, marcando solo al primer nombre que vieron. De este modo, el costo económico de esta elección, más de 11,000 millones de pesos, se convierte en un tema delicado, porque una elección de ese tamaño, con un gasto tan alto y que logre movilizar apenas el 13% de los votantes, representa una inversión ineficiente, especialmente en tiempos donde se exige austeridad y responsabilidad fiscal. Sin embargo, hay que subrayar algo que se ha perdido en el debate. El nuevo presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, es una figura cercana al presidente López Obrador y representa a los pueblos originarios del país. Es un mixteco poblano, perdón, que no fue mediático, pero al parecer sí supo conectar con comunidades donde otros no lograron hacerlo. Eso también dice mucho del momento político que vivimos. Como podemos ver, esto cambia la narrativa completamente. Mientras muchos apostaban a la victoria de candidaturas visibles, la elección demostró que la estrategia de contacto territorial, aunque silenciosa, puede ser mucho más efectiva que la sobreexposición mediática. Y eso también es parte de llevar a la justicia al camino democrático.
Así que más allá de las dudas y los rumores, lo que pasó este domingo marca un parteaguas en el sistema judicial mexicano. Por primera vez en la historia, el Poder Judicial se enfrenta a una legitimidad derivada del voto directo. Y con todos los errores y áreas de mejora que dejó esta jornada, hay un mensaje claro. La sociedad todavía tiene la posibilidad de elegir, pero si no participa, deja que otros decidan. Como podemos ver, el nombre de Hugo Aguilar Ortiz no fue lo único que sorprendió este domingo. Oaxaca se convirtió en el epicentro de todas las miradas, no solo por haber sido el estado con mayor participación en una jornada marcada por la apatía, sino también por las sospechas que generó esa misma movilización. En este sentido, hay quienes han empezado a vincular el triunfo del candidato número 34 con la entrega de los 800 millones de pesos al magisterio de Oaxaca, un anuncio que ocurrió justo antes de la elección. Algunos afirman que hubo reparto de acordeones entre los maestros donde se recomendaba votar por este número en la papeleta. De ser cierto, esto apuntaría a una operación corporativa de voto dirigido. Sin embargo, hasta ahora no hay evidencia documentada que lo pruebe. Nos damos cuenta que esta narrativa ha impactado en redes sociales alimentada por el hecho de que Oaxaca históricamente no lidera la participación electoral. De hecho, estados como Jalisco, Nuevo León, Sonora o Ciudad de México, con mayor densidad poblacional y recursos logísticos, quedaron muy por debajo en votantes. Que Oaxaca se haya colocado por encima incluso del Estado de México con 4 veces su población no puede pasar desapercibido. En este sentido, la cifra de participación ciudadana pierde más valor al desglosarse. Cerca del 20% de los votos fueron nulos o en blanco. Eso quiere decir, de cada 10 personas que acudieron a votar, al menos 2 anularon su boleta, escribieron mensajes o simplemente no marcaron opción. Y si a eso se le suma que solo votó aproximadamente el 30% del padrón electoral, estamos hablando de que un porcentaje mínimo fue el que realmente definió al nuevo presidente del Poder Judicial. Al respecto, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales confirmó que ya se recibieron al menos 95 denuncias por irregularidades. Una de las más graves fue el robo de urnas en Chiapas, donde incluso se cerraron casillas por motivos de seguridad. También se reportaron actos de presión, movilización forzada y acarreo de votantes en diferentes puntos del país. La autoridad tendrá que esclarecer estos casos y si hay responsables deberá enfrentar las consecuencias. De este modo, el proceso electoral que debía fortalecer la democracia judicial terminó generando desconfianza en varios sectores, porque una cosa es que haya una elección y otra es que esa elección sea limpia, transparente y creíble. La diferencia entre un ejercicio democrático y una simulación está en los detalles operativos y aquí hubo fallas claras. Ahora bien, fuera del tema judicial, hubo otro golpe político que pasó más desapercibido, pero que es importante destacar. Que en las elecciones estatales en Veracruz, la coalición encabezada por Morena arrasó con resultados, ganó 61 municipios, dejando al PAN y al PRI prácticamente con minoría. El PRI, por ejemplo, solo se quedó con 24 municipios, mientras que Movimiento Ciudadano sorprendió al colocarse como segunda fuerza en algunas regiones. Es así que la oposición tradicional sigue en caída libre. Nos damos cuenta que las elecciones estatales de Durango aún no se tienen, aún no se tienen los resultados completos, pero todo apunta a una tendencia favorable también para la 4T. El mensaje en las urnas fue claro. Aunque haya desinformación, campañas negras o desgaste institucional, Morena mantiene una base sólida en territorios estratégicos. En este sentido, lo que realmente se convirtió en un problema fue la logística. Desde el diseño confuso de las boletas hasta la falta de difusión de los perfiles judiciales, la ciudadanía no sabía por quién votar y en muchos casos marcó al azar o no marcó nada. El uso de números en lugar de nombres generó más confusión y eso afectó la legitimidad del resultado. Al respecto, el gasto total de este proceso, que superó los 11,000 millones de pesos, una cantidad que se invirtió en un nuevo evento electoral con baja participación, resultados cuestionados y poca utilidad real, el costo-beneficio de esta jornada es difícil de justificar. Incluso se ha planteado que la próxima elección judicial se realice de forma paralela a las elecciones generales, como la presidencial o la de senadores, para evitar este nivel de abstención. Como podemos ver, no estamos hablando de una falla menor. El riesgo es que si no se hacen cambios de fondo, esta experiencia puede disminuir el interés de futuras consultas populares o mecanismos democráticos. Porque si el gobierno percibe que la gente no responde, es probable que se repiense la utilidad de este tipo de ejercicios. En
En este caso, sí, los resultados también mostraron una lección. No siempre gana el que más ruido hace en redes, ni el que aparece más en televisión. Hugo Aguilar Ortiz fue el más votado, a pesar de tener un perfil bajo. Eso habla de un tipo de votación más territorial, más enfocada en sectores donde las estructuras sociales sí funcionan, especialmente en estados como Oaxaca, donde el magisterio mantiene una capacidad de movilización que no se ve en otras partes del país. Sin embargo, también es cierto que esto abre una ventana de debate sobre cómo evitar que estructuras sindicales o gobiernos estatales influyan de manera desproporcionada en el resultado de una elección judicial. Porque si bien el voto fue libre, hay elementos que deben ser revisados para garantizar igualdad. Así que como conclusión, el país vivió una jornada electoral histórica, pero también imperfecta. La sorpresa del ganador, la baja participación, los rumores de voto inducido y las denuncias ante la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales componen un panorama que no puede ser ignorado. Ahora toca evaluar qué se hizo bien, qué se hizo mal y cómo se pueden corregir para no repetir los mismos errores. Y bueno, mi gente, así las cosas. Gracias a todos ustedes por acompañarme en este análisis. Los invito a que dejen su like a este video, a que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan los próximos videos. Nos vemos en el siguiente video para seguir analizando lo que pasa en nuestro México y en el mundo. Y no olviden dejarme sus comentarios para saber qué piensan, porque su opinión es muy importante y en México todos tenemos voz. También quiero darle las gracias a todos los que me dejan sus comentarios, sus likes y que se suscriben. Muchas gracias por su gran apoyo. Recuerden, siempre a la izquierda, con el pueblo. El voto. Aquí está. Gracias.